En el quinto día de bloqueos, las manifestaciones se extendieron en la ciudad capital, donde a tempranas horas un grupo de manifestantes bloqueó el paso vehicular sobre la avenida Petapa, frente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto los carriles que van con dirección al sur como al norte. En las imágenes proporcionadas, se observa que los manifestantes utilizaron 2 autobuses para bloquear el paso en ambos sentidos, y así evitar que no solo los conductores de vehículos de 4 o más ruedas pudieran transitar en el lugar, sino también motocicletas. Con el pasar de las horas, cada vez más personas se acercaban al lugar, lo que complicaba el panorama en el sector respecto a la movilización vehicular. Nos trasladamos hasta la calzada Aguilar Batres, donde manifestantes bloquearon esta ruta que conecta a la central de mayoreo y al sur del país. En el lugar se observan personas que portan pancartas y banderas mientras realizan esta manifestación. Este era el panorama que se vivía en dicha calzada, vehículos bloqueando el paso y decenas de personas reunidas. Mientras que en el anillo periférico, específicamente en dirección hacia la Universidad de San Carlos, se visualizaba el mismo panorama que en decenas de arterias viales alrededor del país. Manifestantes llegaron al punto donde colocaron trafitoneles para impedir el paso de los vehículos y así continuar ejerciendo su derecho de manifestar pacíficamente. Vehículos del transporte pesado que se dirigían en la calzada Raúl Aguilar Batres quedaron varados ante el cierre de esta ruta. Además, se espera que con el paso de las horas, más personas se acerquen a estos puntos para continuar con los bloqueos. Ya en horas de la tarde, guatemaltecos que terminaban su jornada laboral tuvieron que continuar su marcha a pie con el fin de llegar a sus hogares. Y seguimos hablando de los bloqueos que se registran ahora en el interior de la República. En el quinto día de protestas, pobladores de Totonicapán se dispusieron a cerrar el paso vehicular en 4 caminos. Según dieron a conocer, la masiva concentración de manifestantes se mantendrá durante el fin de semana hasta que las peticiones sean atendidas por las autoridades. Desde primeras horas de la mañana, pobladores de Alta y Baja Verapaz realizaron bloqueos en las principales calles y avenidas. Según se indicó en la cumbre Santa Elena Baja Verapaz, a las 4 de la mañana con banderas y pancartas decenas de personas cerraron el paso en el sector. Mientras que en el cruce de San Julián del kilómetro 180.5 en Tactic Alta Verapaz, pobladores paralizaron el tránsito al bloquear la principal ruta de acceso. Mientras tanto, en Chimaltenango, grupos de pobladores organizados bloquearon la carretera interamericana de ingreso a dicho departamento. Los manifestantes paralizaron por completo el transporte pesado en la principal vía. Durante el quinto día consecutivo de protestas en Escuintla, vendedores del mercado 1, 2 y 3 de la cabecera departamental se unieron a las manifestaciones y cerraron sus negocios para acuerpar los bloqueos que se encuentran en los 3 puntos principales del departamento. Además, se bloqueó el kilómetro 72 de la carretera que va de Escuintla hacia Tacisco, en donde manifestantes externan su desconforme con la situación actual del país. En San Marcos, desde tempranas horas, familias completas se unieron a los bloqueos que se realizan en el kilómetro 284 en jurisdicción de la Virgen en Ayutla, San Marcos, en donde con megáfonos pobladores exigen que sus peticiones sean atendidas y la renuncia de funcionarios públicos. Además, en diferentes puntos, taxistas y pobladores realizaron caminatas pacíficas y el bloqueo de las principales calles y avenidas. Y antes de entrar de lleno al análisis de este tema, conozcamos algunas estadísticas de qué es lo que ha dejado este tema a lo largo del país. Y es que por quinto día consecutivo varias organizaciones realizan manifestaciones bloqueando carreteras importantes en distintas partes del territorio nacional. Se han observado a grupos de personas pernoctar en los lugares que tienen tomadas las carreteras, mientras otros son tomados a diario. Los manifestantes afirman que las acciones continuarán por tiempo indefinido hasta que se cumplan y se atiendan sus demandas. Y siempre en este contexto, en un comunicado, el gobierno de la República de Guatemala resaltó que la manifestación pacífica no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida ni la libre locomoción de los guatemaltecos. Además, se indica el comunicado que debemos recordar que la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo al CACIF en el que ordena liberar las carreteras que se encuentren bloqueadas con el fin de garantizar los derechos de toda la población. Vamos ahora con mi colega y amigo Fernando Prera, a quien saludo nuevamente. Qué gusto verte vía Skype. No lograste pasar debido a estos bloqueos hasta nuestros estudios, Fernando, pero como siempre es un gusto saludarte.
Muchas gracias, Corina. Para mí también es el gusto. Y sí, tal como lo comentas, soy uno de los tantos afectados. Tal vez podríamos hablar de millones de afectados hoy dentro del territorio guatemalteco debido a estos bloqueos. Y definitivamente sigue cobrando una factura muy alta en materia de hartazgo, en materia de problemas psicológicos, porque realmente no es nada sano para ninguna persona estar en un vehículo 5, 6, 7 horas esperando que liberen el paso los manifestantes tan solo por 20 minutos, 25 minutos cuando bien les va. He tenido contacto con muchas amistades que están lamentablemente varados en esos bloqueos y sus comentarios son los mismos. Al final entienden el porqué de la manifestación. Todos estamos sabidos de cuál es la razón de ser de esto, pero ¿por qué el derecho de la manifestación, que es una garantía constitucional, va a afectar el derecho de la libre locomoción contenido en el artículo 26 de la misma Constitución Política de la República de Guatemala? Realmente esto es una situación que está cobrando realmente una factura muy alta a millones de guatemaltecos dentro del territorio del país. Fernando, y sin duda alguna muchas de las personas y amigos televidentes que nos siguen a través de A la Medida coinciden con la apreciación que tú bien manifiestas, ya que así como tú esta noche has sido víctima de estos bloqueos, cientos de miles de guatemaltecos y algunos en situaciones de emergencia. Algunos, Fernando, opinan que es la única manera de hacer un llamado de atención para presentar este clamor popular. Sin embargo, pues los derechos de algunos terminan cuando empiezan los de otros, como bien se dice. Fernando, hoy mencionábamos hace un momento en el preámbulo a la información que compartíamos que la CC ha otorgado un amparo al CACIF para liberar los pasos, porque definitivamente después de 5 días de bloqueos, esto está afectando a todo el territorio nacional. ¿Qué lectura le das a esta resolución de la CC? Bueno, definitivamente tenemos que tomar en consideración que el territorio guatemalteco necesita de su economía interna. Amigo y amiga televidente, yo no sé cuántos de ustedes y cuántas de ustedes están realmente preocupados y preocupadas porque este fin de semana tiene que ir a hacer compras, tiene que ir a comprar al mercado las verduras, las frutas, la comidita de su familia, llevar ese alimento a la mesa. Y hoy por hoy no se sabe realmente qué va a suceder con ya las declaraciones de las asociaciones de mercados que realmente han dicho que si esto no tiene un cambio en las próximas horas respecto a lo que se está planteando en cuanto a la solicitud de los manifestantes, entonces va a darse realmente una problemática mucho más amplia, no solo en la continuidad de las manifestaciones y los bloqueos, sino por supuesto el acceso ya a todos los esquemas de primera necesidad que todos necesitamos tener en casa. Entonces estamos viendo realmente, Corina, que el CACIF al final actuó en función de que la economía interna del país no se vea afectada. Tenemos que entender que la economía no solo comprende esa movilización a través de las venas, las arterias del país, que son las carreteras, del tránsito pesado que trae los alimentos, que trae desde el campo el producto de los agricultores, todas esas verduras, frutas que nos alimentan a todos y cada uno de nosotros como chapines. Eso se está viendo afectado. También el esquema de la llegada del punto A al punto B de los trabajadores que necesitan llegar a sus puestos de trabajo para darle continuidad a su relación jurídico-patronal. Pero todo esto es justamente lo que está afectando las manifestaciones. Ahora bien, entendamos que el derecho a manifestar no se está atacando jamás y en ningún espacio, sobre todo aquí en A la Medida, que nos hemos caracterizado por analizar jurídicamente lo que se está generando dentro del impacto mediático que afecta a nuestra Guatemala. Estamos en el entendido que el derecho a manifestar es un derecho y una garantía de todos y cada uno de nosotros como guatemaltecos. El problema es confundir que el derecho de manifestación va aparejado con el derecho a bloquear carreteras, bloquear calles, bloquear el acceso al libre tránsito, libre locomoción de todas las personas dentro del territorio nacional. Eso es lo que la Constitución no permite. No tienen ningún espacio. Obviamente que usted, guatemalteco o guatemalteca, pueda venir y pues coartarle
ese avance a un guatemalteco, a una señora que va con sus hijos en su vehículo. Óigame, usted se pone a pensar qué pasa con esos chiquitines de 2, 3, 4 años que van con mamá desde las 4 o 5 de la tarde y llevan hasta ahorita 6 horas metidos en ese vehículo sin comida, sin agua, sin poder ir al baño a hacer sus necesidades. Realmente el mismo bloqueo, no estoy hablando de la manifestación, el mismo bloqueo, que realmente es una circunstancia mal manejada, mal asesorada, está afectando el derecho de las demás personas. Y su derecho termina precisamente, como dijo Corina, donde empieza el derecho de su vecino, donde empieza el derecho de su prójimo. Y no puede ser realmente algo loable pensar en que la manifestación, que sí, es algo que todos podemos hacer y tenemos el derecho, vaya aparejado con que yo pretenda y piense que mi derecho tiene también el esquema de bloquearle el tránsito a las demás personas. Eso es lo inaudito y es lo que hoy realmente está lesionando a la familia guatemalteca en general, porque hoy, en este momento, a esta hora, muchas familias no pueden reunirse porque hay realmente cuantos bloqueos impidiéndole la libre locomoción a los guatemaltecos hacia sus hogares. Coincido, Fernando, plenamente con la apreciación que tú tan atinadamente planteas. El derecho a manifestar prevalece, pero una manifestación pacífica que no implique bloqueos que ponen en riesgo incluso la integridad y la seguridad de muchos guatemaltecos. Hemos visto en el interior de la República, Fernando, en algunos reportes que se han caldeado los ánimos en la desesperación de intentar llegar a su destino. Preocupa también que hace unas horas se manifestaban los representantes de los mercados aquí en la ciudad capital, que también se suman a este tipo de manifestaciones y que seguramente tendrá un impacto en la economía del país. Definitivamente, Corina, esto es lo preocupante. Aquí estamos hablando de cientos ya de miles, hablamos de millones de quetzales perdidos ahí en las carreteras con el producto que tanto le ha costado al agricultor sembrar, que tanto le ha costado a ese hermano guatemalteco, a esa hermana guatemalteca sacar en su parcela para poder vender ese producto, esas hortalizas, esas verduras, esas frutas, y con ese dinero llevar el sostenimiento a casa para que en ese hogar no falten los frijolitos y las tortillas, los pistones, y cuando bien se puede, un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Pero hoy eso no puede ser posible porque se está afectando el trabajo de miles de personas. ¿Cuántos pilotos de los trailers, de los cabezales, están ahorita varados en las carreteras desde hace 8, 9, 10 horas? Esto realmente es deplorable. Pensar en cómo un bloqueo está afectando los derechos humanos de miles, de cientos de miles de guatemaltecos que lo que están buscando, lo único que tienen como objetivo es trabajar honradamente, producir para el país, producir para sostener a su familia. Pero definitivamente estamos confundiendo que el derecho a manifestar, el derecho a hacerle saber a una autoridad que yo no estoy de acuerdo con algo y que estoy manifestando porque la Constitución me lo permite, confundir esa manifestación, ese derecho a manifestar con el hecho de pretender que mi derecho sea superior al de los demás y bloquearles completamente el acceso a sus familias, el acceso a alimentos, el acceso a su sostenimiento. Eso realmente ninguna ley ordinaria ni nuestra Constitución lo permite en ningún espacio, Corina. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Creo que estamos en sintonía con el análisis que tú planteas esta noche aquí en A la Medida. Esto trae implicaciones seguramente a nivel nacional, pero también en las evaluaciones y calificaciones que a nivel internacional emiten para nuestro país, ya que son millones de quetzales en productos perecederos y otro tipo de ingresos para los guatemaltecos que se están perdiendo por cada día de bloqueos. Vamos a ir a una pausa comercial, Fernando, y enseguida regresamos con más aquí en A la Medida. Ya volvemos.